Hay palabras que, al ser dichas con suavidad o disfrazadas de preocupación, se clavan como cuchillos invisibles en la mente de quien las escucha. Una de ellas es, tú exageras todo. Dicha por un hombre hacia una mujer, no solo desestima la percepción femenina, sino que atenta directamente contra su integridad emocional. Es una frase que, aunque parezca inofensiva, carga con un peso simbólico que Carl Jung habría identificado como parte de una proyección, el intento inconsciente de un individuo de negar su propia responsabilidad emocional trasladándola al otro. Esta frase aparece usualmente en contextos donde la mujer expresa una incomodidad, una inquietud o una herida. Puede surgir después de que ella señale una actitud hiriente, como una burla en público o un silencio prolongado sin explicación. Al decirle que exagera, él no solo minimiza la situación, sino que invalida su emoción. Es como si dijera, lo que tú sientes no es real, no vale tanto, está fuera de lugar. Para Jung, la autenticidad del ser parte de reconocer la sombra, es el lugar oscuro donde ocultamos lo que no queremos ver de nosotros mismos. Cuando un hombre acusa a una mujer de exagerar, muchas veces está reaccionando a esa sombra que no quiere enfrentar. Está proyectando su incomodidad hacia ella porque no sabe lidiar con su propia fragilidad emocional, o porque le aterra el conflicto que nace de asumir sus errores. En las relaciones, especialmente las íntimas, el reconocimiento mutuo es esencial. Cuando un hombre lanza esta frase, establece una jerarquía emocional donde él se posiciona como el árbitro de lo que es razonable sentir. Esto fragmenta la conexión, porque invalida la experiencia femenina. A la larga, esa descalificación constante crea inseguridad y duda interna. ¿Será que estoy exagerando? ¿Seré yo el problema? Detrás de esta frase también se esconde una necesidad de control. Minimizar la emoción del otro es una forma de desactivar su voz. Carl Jung hablaba del animus y el anima, los aspectos masculinos y femeninos del inconsciente. Cuando estos están desequilibrados, las relaciones se vuelven campo de batalla para resolver conflictos internos no resueltos. El hombre que repite constantemente que su pareja exagera, probablemente tiene un animus herido, que no tolera la sensibilidad y la expresión emocional ajena. Muchas veces esta frase no viene sola, sino acompañada de otras como, estás loca, te haces la víctima o otra vez con lo mismo. Todas apuntan al mismo objetivo, silenciar, controlar, disminuir. Es un patrón de comunicación que, si no se identifica a tiempo, puede dejar cicatrices profundas. Jung advertía que ignorar lo que sentimos es una forma de traicionarnos a nosotros mismos. Por eso, prestar atención a este tipo de frases no es paranoia, es autocuidado. El tono en el que se dice también importa. Puede ser sarcástico, burlón, condescendiente o incluso tranquilizador. Pero el mensaje subyacente es el mismo, lo que sientes está fuera de proporción. Y al invalidar esa emoción, él se libra de tener que reflexionar o corregir su conducta. Reconocer esta frase es el primer paso para romper con el ciclo de la duda emocional. No se trata de responder con ira, sino de hacer consciente el patrón. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? ¿Y cuántas veces te ha hecho cuestionar si lo que sentiste era demasiado? Jung decía que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Al nombrar esta frase, empiezas a recuperar el poder de tu percepción. Y si alguna vez te han dicho que exageras todo, quédate hasta el final, porque descubrirás una clave poderosa para identificar cuando estas frases vienen camufladas, con otros disfraces, pero con el mismo efecto devastador. Cuando una mujer escucha repetidamente que está exagerando, comienza a instalarse en su interior una voz que repite esa misma frase incluso cuando él ya no está presente. Esa es una de las heridas más peligrosas, la que se convierte en pensamiento propio. Es el inicio de una autoanulación progresiva donde cada emoción es cuestionada, cada intuición es vista como una debilidad, y cada límite que se intenta poner es percibido como un acto de drama injustificado. Carl Jung habló del poder de las creencias inconscientes y de cómo determinan nuestra realidad psíquica.
Una mujer que internaliza la idea de que exagera todo puede comenzar a traicionar su propio instinto. Puede empezar a pedir perdón por sentir, a suavizar su lenguaje, a minimizar sus dolores con frases como no es para tanto, seguro estoy siendo muy sensible, o quizás me lo imaginé. Así, el vínculo con su intuición se erosiona lentamente. En una relación donde esta frase se vuelve recurrente, la mujer aprende que su seguridad emocional depende de cuánto pueda controlar su expresión. Comienza a silenciarse. No habla de lo que le duele, evita discutir, sonríe cuando está molesta y calla cuando algo la incomoda. Y ese silencio, aunque parezca paz, es solo la acumulación de tensiones invisibles que un día estallan o terminan por desgastar su vitalidad. Las variaciones de esta frase también son sutiles y peligrosas. No siempre se dice literalmente exageras todo. A veces se disfraza de ironías como siempre tienes algo que decir, otra vez tú con tus dramas, ¿de verdad esto te molesta? ¿O estás haciendo una tormenta en un vaso de agua? Todas esas frases cumplen el mismo propósito: poner en duda la validez de la experiencia emocional femenina y reafirmar la narrativa de que su percepción no es confiable. Este tipo de comunicación no solo afecta el presente, sino que siembra semillas que pueden crecer en futuras relaciones. Muchas mujeres, después de salir de vínculos donde fueron etiquetadas como exageradas, siguen dudando de sus emociones con otras personas. Incluso en relaciones sanas, se censuran, temen ser vistas como demasiado sensibles, y a veces se conforman con menos para no molestar. El cuerpo también reacciona. Jung decía que el alma se expresa a través de los síntomas físicos cuando la mente no escucha. Mujeres que han vivido bajo este tipo de invalidez emocional suelen experimentar ansiedad, insomnio, fatiga crónica o síntomas psicosomáticos sin causa aparente. Porque lo que no se dice, el cuerpo lo grita. Y lo que se silencia emocionalmente, el cuerpo lo convierte en alarma. Cuando esta frase se repite en una relación, también afecta la autoestima. La mujer empieza a creer que sus emociones son defectuosas. Y eso puede llevarla a aceptar cosas que nunca debería tolerar, solo por miedo a estar exagerando otra vez. Así es como se perpetúan relaciones desequilibradas, donde una parte controla la narrativa y la otra se acomoda a la invalidez. Es importante también observar cómo reacciona el entorno. A veces, incluso amigas o familiares refuerzan esta narrativa sin querer, diciendo cosas como bueno, pero seguro no fue para tanto, o capaz él no lo dijo así. Esto puede hacer que la mujer se aísle aún más, porque siente que su percepción no encuentra eco en nadie. Pero la verdad es que cada emoción tiene un origen legítimo. Y aprender a confiar en la propia percepción es un acto de recuperación del yo profundo. Jung diría que es un retorno al alma auténtica, aquella que no necesita justificar sus heridas para existir. Comprender esto es esencial para reconocer cuando una frase como tú exageras todo no es un simple comentario, sino un intento de moldear la realidad emocional de una mujer desde el miedo, la ignorancia o el control. Eres demasiado emocional. Hay afirmaciones que suenan a observación, pero son verdaderos juicios disfrazados. Una de ellas es, eres demasiado emocional. Esta frase suele aparecer en momentos de vulnerabilidad, cuando una mujer expresa tristeza, enojo o frustración de forma abierta. Quien la dice, no siempre lo hace con agresividad, a veces, lo enuncia como una especie de diagnóstico, como si su percepción fuese más objetiva y racional. Pero, en realidad, se trata de una forma sutil de deslegitimar el mundo interior femenino. Carl Jung sostenía que la emoción no es un defecto, sino una forma profunda de sabiduría. Para él, las emociones eran señales del alma, indicadores de que algo dentro de nosotros está intentando comunicar una verdad. Desde esta perspectiva, llamar a alguien demasiado emocional es como decirle que su alma habla demasiado, que debería callarla, reprimirla, esconderla. Y eso es, precisamente, el comienzo del autoabandono.
Esta frase tiende a aparecer cuando una mujer reclama, llora o simplemente dice lo que siente con intensidad. No es raro escucharla después de una discusión, durante un conflicto o incluso en medio de una conversación íntima donde la mujer se abre emocionalmente. Es una forma de cerrar el diálogo, de colocar un muro invisible que establece, no quiero lidiar con lo que sientes, me resulta incómodo o innecesario. El trasfondo de esta frase es profundamente simbólico. Según Jung, vivimos en una cultura que sobrevalora lo racional y castiga lo emocional. Al hombre que no sabe cómo integrar su propia sensibilidad, le resulta más fácil negar la ajena. Así, proyecta su incomodidad en la mujer que se expresa, acusándola de sentir demasiado. Pero no existe sentir de más. Existe sentir y no saber qué hacer con eso. Veamos un caso real. Camila tiene 32 años y trabaja como diseñadora gráfica. En su relación con Martín, cada vez que ella compartía algo que la hacía sentir insegura o triste, él respondía con un gesto de fastidio y la frase, otra vez con tus emociones, todo te afecta demasiado. Al principio, Camila intentaba explicar que solo quería sentirse escuchada, pero con el tiempo, empezó a evitar hablar. Se tragaba lo que sentía, se mostraba fuerte, contenida, fingía estar bien. Hasta que un día, tras una discusión mínima, explotó en llanto. Él, nuevamente, repitió, eres demasiado emocional. Ese día Camila comprendió que no estaba siendo amada, sino juzgada. Lo más doloroso de esta frase es que instala en la mujer la creencia de que debe contenerse para ser aceptada, que sentir intensamente es sinónimo de ser inmadura, irracional o inestable. Pero como decía Jung, una emoción reprimida no desaparece, simplemente se manifiesta más tarde de formas peores. Lo que no se permite expresar con palabras, se convierte en tensión, apatía, resentimiento o enfermedad. También hay versiones más sutiles de esta frase. Algunas pueden sonar así, no seas tan intensa, relájate un poco, siempre reaccionas de más, te tomas todo a pecho. Todas tienen el mismo propósito, negar el derecho a sentir profundamente. Y lo más grave es que, al repetirlas, el hombre no solo evita el conflicto, sino que se niega a evolucionar emocionalmente junto a su pareja. Cuando alguien dice eres demasiado emocional, en realidad está hablando más de sí mismo que de ti. Está diciendo, no sé cómo manejar lo que estás sintiendo, me abruma tu sensibilidad, prefiero no mirar lo que esto me mueve a mí. Es una declaración de incapacidad emocional proyectada como una crítica. Aceptar que las emociones son parte de la vida, y no un error de fabricación, es parte del proceso de individuación que Jung tanto defendía. En vez de reprimir, hay que integrar. En vez de censurar, hay que comprender. La mujer que ha sido llamada demasiado emocional no necesita volverse más fría, sino más fiel a su sensibilidad. La emoción no es debilidad. Es una brújula. Es el alma hablando. Y quien no puede escucharte sin desacreditar tu emoción, quizás no merece permanecer en el territorio sagrado de tu mundo interior. Cuando una mujer es repetidamente señalada como demasiado emocional, comienza un proceso de fragmentación interna. Empieza a separar su emoción de su identidad, como si fuera algo que debe corregirse para ser querida. Poco a poco, va desconectándose de su sensibilidad, y lo hace por necesidad, no por elección. Así nace una versión de sí misma más contenida, más controlada, pero también más lejana de su esencia. Desde la visión de Carl Jung, cuando se reprime una parte vital del ser, como lo es la emocionalidad, esa energía no desaparece, sino que se desplaza al inconsciente. Y desde allí, comienza a operar en formas disfuncionales. La mujer que ya no se permite sentir con libertad, muchas veces desarrolla ansiedad, inseguridad crónica o una tristeza que no sabe nombrar. No es que no sienta, es que ha aprendido a esconderlo incluso de sí misma. La consecuencia más silenciosa, pero profunda, es la pérdida de la autenticidad.
Muchas mujeres empiezan a actuar según lo que creen que los demás pueden tolerar. No lloran, no piden, no se enojan. Se convierten en una versión emocionalmente editada, domesticada, contenida. Y aunque el mundo las aplauda por su fortaleza, por dentro saben que están viviendo a medias. Otra consecuencia es la hipervigilancia emocional. La mujer comienza a revisar cada gesto, cada palabra, cada tono de su voz para no parecer demasiado. Se vuelve experta en anticipar reacciones, en suavizar sus discursos, en anestesiar sus emociones. Pero esa vigilancia constante agota, la drena, y termina por hacerle sentir que ser ella misma es una carga. Este tipo de frase también afecta sus vínculos futuros. Después de ser etiquetada como demasiado emocional, muchas mujeres entran a nuevas relaciones con miedo de mostrarse vulnerables. Se callan cuando algo las incomoda, evitan discusiones, prefieren que las vean relajadas. Pero en ese intento de no molestar, también renuncian al derecho de ser comprendidas. Las variaciones de esta frase son tan comunes que a veces parecen consejos. Tienes que ser más fuerte, no dejes que te afecte tanto, no llores por eso, tienes que aprender a controlar tus emociones. Frases que, aunque suenen bien intencionadas, siguen enviando el mismo mensaje: lo que sientes no está bien. Y ese juicio, repetido lo suficiente, se convierte en la nueva voz interna de la mujer. Jung afirmaba que lo reprimido se convierte en sombra, y una mujer que reprime su emocionalidad puede terminar proyectándola hacia afuera, bien de exageración en otras personas, sintiéndose irritada por la sensibilidad ajena o volviéndose muy crítica con quienes expresan lo que ella ya no se permite expresar. Es un reflejo de su propio exilio emocional. Pero hay algo aún más profundo. Cuando una mujer deja de confiar en su emocionalidad, también deja de confiar en su intuición. Y eso la hace vulnerable, porque ya no sabe distinguir cuando algo no está bien, cuando un límite ha sido cruzado o cuando necesita irse. No porque no lo sienta, sino porque ha sido entrenada para ignorarlo. Y ahí es donde se pierde el vínculo con su brújula interna. Recuperar esa conexión implica un proceso de sanación. Implica volver a escuchar el cuerpo, permitir que las lágrimas fluyan sin vergüenza, aceptar la intensidad como una forma legítima de estar en el mundo. Como diría Jung, no se trata de ser menos emocional, sino de integrar la emoción como parte esencial del yo, porque la mujer que honra lo que siente, se convierte en una fuerza que nadie puede apagar. Te estás imaginando cosas. Hay frases que no solo invalidan lo que sientes, sino que además cuestionan tu percepción de la realidad. Una de las más comunes y peligrosas es: te estás imaginando cosas. Se trata de una respuesta que, lejos de resolver un conflicto, lo distorsiona, porque no solo niega un hecho, sino que siembra la duda sobre la capacidad de la mujer para interpretar lo que ocurre a su alrededor. Según Carl Jung, cuando una persona empieza a desconfiar de su percepción, pierde una parte vital de su yo, su conexión con el inconsciente. Jung sostenía que nuestra mente no es solo lógica, sino profundamente simbólica, intuitiva. Cuando se nos dice que lo que percibimos es falso, lo que realmente se está intentando es romper el puente entre esa intuición profunda y nuestra confianza interna. Esta frase suele aparecer en situaciones ambiguas. Cuando la mujer nota actitudes raras, silencios prolongados, cambios de humor, contradicciones entre lo que el hombre dice y lo que hace. Ella expresa su inquietud: siento que algo no está bien, te noto diferente, no me cuadra lo que me dices. Y entonces llega la descalificación: te estás imaginando cosas, como si todo fuera producto de su fantasía. Lo más insidioso de esta frase es que instala una sospecha silenciosa, la de que no se puede confiar en uno mismo. La mujer empieza a dudar de su intuición, de sus observaciones, de su capacidad para leer la realidad. Poco a poco, se convierte en alguien que necesita confirmar cada impresión, que busca validación constante, que teme hablar por miedo a parecer paranoica o loca.
En muchos casos, esta frase no aparece sola. Viene acompañada de gestos sutiles de desprecio, risas irónicas, miradas de condescendencia. Es como si el hombre tomara el rol de el racional, el lógico, el que ve las cosas con claridad, mientras relega a la mujer al rol de la que dramatiza, la que se inventa cosas. Y eso genera una dinámica desigual, donde él controla la narrativa de lo que es real y lo que no. Para Jung, esta desconexión entre lo que se percibe y lo que se acepta como cierto es una forma de fragmentación psíquica. Cuando alguien te hace dudar sistemáticamente de tu experiencia, está atacando el núcleo de tu conciencia. Y eso tiene consecuencias profundas, no solo en la relación, sino en la forma en que esa mujer se relacionará consigo misma. Además, esta frase también funciona como una barrera para evitar la responsabilidad. Al decir te lo estás imaginando, el hombre evita dar explicaciones, evade profundizar y, en el fondo, protege su zona de confort. No necesita revisar su comportamiento, porque ha logrado que ella se cuestione a sí misma en lugar de cuestionarlo a él. Hay que estar alerta, no toda duda que expresas es paranoia. No todo presentimiento es fantasía. A veces, lo que sientes es una verdad aún sin evidencia, pero que tu cuerpo ya detectó. La intuición, como decía Jung, es una función psíquica tan válida como la razón. Negarla es negarte. Reconocer esta frase implica aprender a confiar en lo que sientes, incluso cuando no puedas explicarlo del todo. Porque muchas veces, lo que se presenta como una imaginación es, en realidad, una percepción que otros no están dispuestos a asumir. Cuando una mujer escucha repetidamente que todo lo que siente o percibe es imaginario, su realidad comienza a desdibujarse. Lo más doloroso no es solo que la relación se vuelva confusa, sino que su mundo interior se vuelva hostil. Ya no confía en sus emociones, ni en su intuición, ni en su capacidad de leer lo que sucede. Todo empieza a sentirse borroso, como si estuviera caminando en un terreno que se deshace con cada paso. Desde la perspectiva de Jung, esto ocurre porque la psique necesita coherencia para sostenerse. Cuando alguien la desestabiliza intencionalmente, como ocurre con esta frase, se genera un conflicto entre lo que se siente y lo que se cree que debería sentir. Y esa contradicción, si se mantiene por mucho tiempo, puede convertirse en una profunda confusión existencial. Un caso que ilustra esto es el de Mariana, una mujer de 34 años, profesora de literatura. Su pareja, Daniel, solía cancelar salidas a última hora, pasaba largas horas sin responder mensajes y mostraba actitudes contradictorias. Mariana intuía que algo no iba bien, pero cada vez que lo mencionaba, él le decía, «Estás imaginando cosas, no hagas una tormenta de un vaso de agua». Con el tiempo, Mariana dejó de hablar. Creía que estaba siendo demasiado desconfiada. El resultado fue que Mariana empezó a experimentar síntomas de ansiedad, insomnio, pensamientos repetitivos, una necesidad constante de revisar el teléfono. Pero aún así, seguía creyendo que el problema era ella. Solo cuando la relación terminó y comenzó terapia, pudo entender que había estado sometida a una forma sutil pero persistente de manipulación emocional, el gaslighting, como se le conoce en psicología. Este tipo de frase también genera un aislamiento progresivo. La mujer que duda de sí misma suele dejar de hablar con amigas o familiares sobre lo que vive, porque teme que le digan lo mismo, «Estás exagerando». Así, su mundo se vuelve más pequeño, más silencioso, más controlado por esa única narrativa que le han impuesto. Lo más grave es que esta desconfianza interna no desaparece con el fin de la relación. Muchas mujeres que han sido expuestas a este tipo de frases arrastran la secuela durante años. Se autocensuran, no expresan lo que sienten, y cuando algo les parece raro, se repiten la misma frase que una vez les dijeron, «Seguro estoy imaginando cosas». Las variaciones pueden ser igual de dañinas. «Estás paranoica, eso solo está en tu cabeza, siempre ves lo que no es».
Son formas de socavar la verdad emocional de una persona sin levantar la voz, sin gritar, sin insultar. Son palabras disfrazadas de calma, pero cargadas de negación y control. Según Jung, cuando una mujer pierde contacto con su intuición, pierde el acceso a su parte más sabia y protectora. Porque la intuición no es un capricho, es una brújula. Y si alguien logra que la mujer dude de ella, tiene un poder enorme, puede hacer que camine contra sí misma sin siquiera notarlo. La única forma de sanar esto es volver al centro. Escucharse, darse permiso para sentir lo que siente sin pedir permiso. Y si alguien vuelve a decirle que se lo está imaginando, que pueda responderse a sí misma con convicción, tal vez no tenga pruebas, pero mi percepción es válida. Y no voy a ignorarla por tu comodidad. Porque toda mujer tiene derecho a confiar en sí misma. Y ningún vínculo que la obligue a silenciar esa voz interior merece llamarse amor. No eres como antes. Cuando un hombre dice no eres como antes, muchas veces lo hace envuelto en una supuesta nostalgia, como si extrañara algo perdido, como si estuviera describiendo una transformación que no entiende. Pero en realidad, esta frase esconde una acusación. No apunta al pasado con amor, sino al presente con juicio. Y eso, en una relación, puede convertirse en una forma muy sutil de manipulación emocional. Según Carl Jung, la psique está en constante evolución. Todo cambio es parte del proceso de individuación, ese camino hacia el autoconocimiento y la integración. Pero cuando alguien te señala por haber cambiado, sin reconocer tu crecimiento, te está diciendo que la versión que más le convenía de ti ya no está. No se lamenta por ti, sino por la pérdida de control que tenía sobre ti. La frase aparece en momentos específicos. Generalmente, cuando la mujer comienza a poner límites, a hablar con más claridad, a dejar de tolerar lo que antes callaba. De pronto, ya no está tan disponible, ya no ríe ante bromas ofensivas, ya no se desvive por complacer. Y eso incomoda. Entonces, él responde con esa frase, has cambiado. Ya no eres como al principio. Lo que no dice, pero está implícito, es, antes eras más fácil de manejar, antes no me cuestionabas, antes te adaptabas más a lo que yo quería. Y ahí está el centro del problema. Esta frase no es una reflexión emocional, es una forma de presión disfrazada de decepción. Se pronuncia con tono suave, casi melancólico, pero tiene la fuerza de un juicio que busca corregir conductas no convenientes. Jung advertía que cuando se rechaza el proceso natural de transformación del otro, se está proyectando una imagen idealizada que nunca fue real. Se ama al recuerdo, no a la persona. Y ese amor nostálgico no es verdadero. Es una estrategia inconsciente para mantener el poder en la dinámica emocional. También ocurre que esta frase se lanza cuando la mujer gana autonomía, cuando empieza a salir más con sus amigas, a dedicarse a sus proyectos, a priorizarse. Todo eso se percibe como amenaza. Y entonces, para recuperarla, él recurre al pasado como punto de referencia, como si ese pasado fuera mejor, cuando en realidad solo era más cómodo para él. No eres como antes puede parecer una frase inocente, pero es profundamente simbólica, porque ataca directamente el derecho a evolucionar. Es como si al crecer, la mujer estuviera traicionando una versión de sí misma que era más dócil, más contenida, más complaciente. Y el problema es que muchas mujeres, al escucharla, sienten culpa. Se preguntan si de verdad han cambiado para mal, si están perdiendo algo valioso. No siempre reconocen que lo que han perdido es lo que ya no les sirve. Y que lo que están ganando es autenticidad, es libertad, es conciencia. El cambio no debería ser penalizado en una relación. Debería ser celebrado. Pero si el otro no crece contigo, puede intentar frenarte usando tu historia en tu contra, como si tu pasado fuera una jaula decorada de recuerdos.
como si la única forma de amarte fuera obligarte a volver a una versión que ya no eres. Y si alguien no puede amarte en tu presente, con tus límites, con tu claridad y con tu voz propia, entonces lo que quiere no es a ti, es una ilusión que tú misma ya superaste. Cuando una mujer escucha repetidamente que ya no es como antes, se enfrenta a un dilema interno: seguir su proceso de transformación o retroceder emocionalmente para recuperar la aceptación de quien la cuestiona. Y muchas veces, sin darse cuenta, comienza a modificar sus decisiones, sus expresiones, su esencia, para encajar de nuevo en esa antigua versión de sí misma. Una versión que quizá ya no le pertenece. Esta frase suele llegar en forma de reproche emocional. No viene acompañada de diálogo, sino de silencios prolongados, actitudes frías o comentarios pasivo-agresivos. Él no lo dice solo con palabras, también con gestos, la compara con su yo anterior, la castiga afectivamente, o hace comentarios irónicos sobre lo que se está volviendo. El impacto de estas acciones genera una disonancia emocional. Carl Jung hablaba del sí mismo como la totalidad de lo que somos, pero cuando alguien nos obliga a dividirnos entre lo que fuimos y lo que somos, ese sí mismo se fragmenta. La mujer empieza a dudar de su autenticidad. Se pregunta: ¿me estoy volviendo egoísta? ¿Estoy perdiendo mi esencia? ¿Y si él tiene razón? Andrea, una profesora de 33 años, vivió esto con intensidad. Después de años de posponer sus metas personales por su relación, decidió retomar sus estudios y emprender un proyecto propio. Su pareja, en lugar de apoyarla, comenzó a repetirle que ya no era la misma, que estaba distante, que se había vuelto fría, que lo excluía. Andrea intentó explicarle que solo estaba creciendo, pero él insistía: te extraño, pero ya no sé quién eres. Ese comentario, que parece romántico, es en realidad una forma encubierta de invalidación, porque no se pregunta por lo que ella está sintiendo, ni se muestra interés por comprender su nuevo momento vital. Solo se lamenta de que ya no gira a su alrededor. Andrea terminó abandonando su proyecto por miedo a perderlo, y con el tiempo, también se perdió a sí misma. Las consecuencias de ceder ante este tipo de manipulación emocional son profundas. No solo se frena el desarrollo personal, también se instala una sensación de culpa por evolucionar. La mujer empieza a pensar que crecer es sinónimo de fallar como pareja, que el amor implica permanecer estática, sin cuestionar, sin elevarse. Y eso es lo más peligroso, cuando amar se convierte en una forma de detenerse, de reducirse, de no moverse. Jung advertía que todo lo que no se desarrolla, se estanca y se proyecta hacia afuera como frustración. Por eso, cuando alguien no puede acompañar tu transformación, no debe tener el poder de frenarla. La frase "no eres como antes" también se disfraza de otras formas. Has cambiado mucho, antes eras más cariñosa, ¿qué te está pasando últimamente? Todas tienen en común la intención de hacerte dudar de ti misma, de tus decisiones, de tu camino. Pero el verdadero amor no exige regresiones. Acompaña los procesos, celebra los cambios, se adapta a las nuevas versiones de quien ama. Porque una relación sana no teme a la evolución, la honra, la impulsa, la agradece. La mujer que se reconstruye no está rompiendo nada valioso. Está soltando lo que ya no vibra con su verdad. Estás loca. Pocas frases pueden ser tan destructivas y al mismo tiempo tan normalizadas como "estás loca". Se pronuncia con ligereza, casi como una broma, pero lleva una carga simbólica aplastante. Es un intento de deslegitimar la percepción, las emociones y hasta la cordura de quien la escucha. Y cuando esta frase se repite en una relación, lo que se daña no es solo la autoestima, se desmorona la estructura interna de confianza en una misma. Según Carl Jung, el inconsciente personal está lleno de contenidos reprimidos que necesitan expresarse. Cuando una mujer señala una incoherencia,
una infidelidad emocional, un comportamiento manipulador, está actuando desde su intuición, desde su percepción profunda. Pero si cada vez que lo hace le dicen que está loca, lo que en realidad se está haciendo es negar esa conexión con su inconsciente. Se le está diciendo, no creas en ti, tu percepción no vale. La frase aparece, casi siempre, cuando una mujer se atreve a decir una verdad incómoda, cuando cuestiona algo que no cuadra, cuando detecta una mentira disfrazada de media verdad. Y ante eso, en lugar de responder con argumentos, él desacredita su estado mental. Porque es más fácil decir estás loca que asumir una falta. Pero esta frase no siempre se dice con agresividad. A veces se pronuncia entre risas, ay, estás loca, mi amor, ¿cómo vas a pensar eso? Y es ahí donde se vuelve más peligrosa, porque se disfraza de ternura. Se utiliza para suavizar la invalidación, para que parezca que lo que se está haciendo no es gaslighting, sino una simple broma de pareja. Jung hablaba de la sombra como ese aspecto de la psique que contiene todo lo reprimido, lo negado, lo incómodo. Y muchas veces, lo que el otro proyecta en ti cuando te llama loca es precisamente su incapacidad para reconocer su propia sombra. Es su culpa no asumida, su manipulación no reconocida, su contradicción no procesada. Esta frase también se lanza cuando la mujer expresa emociones intensas, enojo, tristeza profunda, decepción. Es un arma emocional para hacerla sentir desproporcionada, irracional, inestable. Y con el tiempo, ella puede comenzar a pensar que algo anda mal en su forma de sentir, que está demasiado sensible, que reacciona por todo. Una mujer que escucha constantemente que está loca puede comenzar a reprimir sus emociones para evitar el juicio. Deja de discutir, de expresar su incomodidad, de poner límites. Porque cada vez que lo hace, se siente expuesta, vulnerable, atacada. Así nace una dinámica en la que él se siente cómodo y ella se siente confundida, siempre dudando de sí misma. Y eso es lo más cruel de esta frase, que siembra la duda interna, no solo en lo que siente, sino en cómo interpreta el mundo. Ya no sabe si lo que percibió fue real, si su intuición era válida, si su enojo era justo. Y esa duda constante genera una dependencia emocional, porque necesita del otro para validar cada cosa que vive. Una mujer no necesita pruebas para saber que algo no va bien. Su cuerpo, su intuición, su energía lo saben. Y si cada vez que lo expresa le dicen que está loca, entonces no es ella la que tiene que cambiar, es el entorno el que necesita un límite. Cuando una mujer empieza a escuchar con frecuencia la frase estás loca, algo dentro de ella comienza a desmoronarse. Al principio, tal vez se enoja, se defiende o intenta explicar con calma lo que siente. Pero con el tiempo, si esa expresión se vuelve una constante, comienza a mirar su mundo interior con desconfianza. Ya no sabe si está exagerando o si realmente está viendo lo que ve. Esta dinámica, conocida en psicología como gaslighting, no solo manipula la realidad, también erosiona la identidad. Jung diría que cuando una persona proyecta en otra lo que no puede integrar en sí misma, termina hiriéndola. Y eso es lo que ocurre aquí, se proyecta la propia incoherencia, la culpa o la evasión sobre la mujer, haciéndola cargar con una etiqueta que no le corresponde. El problema no es solo que le digan estás loca, sino que ella comience a creérselo. Porque si su percepción está mal, entonces sus decisiones también podrían estarlo. Y así, duda de sus límites, de su voz, de sus reclamos. Ya no confía en sus emociones, porque ha sido entrenada para creer que sentir demasiado es un síntoma de desequilibrio. Mariana, una abogada de 29 años, vivió esta experiencia. Cada vez que cuestionaba a su pareja por llegar tarde, por mensajes ambiguos en su celular o por su frialdad, él respondía, estás loca, siempre te haces historias en la cabeza. Con el tiempo, Mariana comenzó a revisar cada cosa 2 o 3 veces antes de hablar.
Se callaba lo que sentía para no parecer exagerada. Incluso empezó a ver a un terapeuta creyendo que tenía problemas de control. Pero en su proceso terapéutico, Mariana descubrió algo importante: no estaba loca. Estaba siendo manipulada. Lo que ella llamaba paranoia era intuición. Lo que él llamaba sensibilidad extrema era su capacidad de ver patrones y contradicciones. Y lo que él catalogaba como escenas era su manera legítima de reclamar respeto. Cuando se sufre este tipo de invalidación durante mucho tiempo, se genera un autoabandono emocional. La mujer aprende a priorizar la lógica del otro por encima de la suya. Y eso no solo la desconecta de sus emociones, también la vuelve vulnerable ante relaciones futuras donde ya no se permite sentir ni reclamar. Variantes comunes de esta frase son: tú siempre ves cosas donde no hay, deberías verte como te pones, todo te afecta, o incluso tú necesitas ayuda profesional, dicho desde la burla, no desde la empatía. Todas estas expresiones son estrategias para restarle valor a lo que la mujer intuye o siente. Y es ahí donde Jung cobra una relevancia vital. Él decía que el proceso de individuación, ese camino hacia ser uno mismo, implica recuperar la voz interna, confiar en la intuición, reconciliarse con las emociones. Pero eso solo es posible si el entorno deja de ser un tribunal que juzga y empieza a ser un espacio que acompaña. La mujer que se libera de esta frase empieza a reencontrarse consigo misma. Vuelve a escuchar su cuerpo, su intuición, sus pensamientos sin miedo. Deja de necesitar aprobación externa para validar lo que siente. Y cuando eso ocurre, ya no hay manipulación que la atrape. La locura no está en sentir, sino en permitir que alguien más defina el tamaño de lo que sentimos. No fue para tanto. Cuando un hombre le dice a una mujer no fue para tanto, lo que realmente está haciendo es negar la intensidad de su experiencia. No es una frase inocente, aunque suene casual. Es una sentencia que juzga, que minimiza, que transforma una vivencia emocional en algo que no debería sentirse tanto. Es otra forma de invalidación, disfrazada de mesura. Carl Jung hablaba del valor de las emociones como mensajes del inconsciente. Lo que sentimos no es un error, es una revelación. Y si alguien intenta convencernos de que nuestra emoción fue desproporcionada, no está ayudando a calmarla, sino a sofocarla. Cuando una mujer escucha no fue para tanto, empieza a desconfiar de su reacción más primaria, la emoción. Esta frase aparece frecuentemente después de una discusión, una traición pequeña, un desprecio sutil. Y el problema no es el acto en sí, sino cómo lo vivió ella. Porque aunque la falta haya sido mínima desde fuera, por dentro pudo haber removido heridas profundas, sensaciones de abandono, recuerdos que duelen. Y eso no se mide en lógica, se siente en carne viva. La frase también revela algo del que la pronuncia, su incapacidad para empatizar con el mundo emocional del otro. No fue para tanto, claro, pero ¿para quién? Esa es la trampa. Se mide la emoción del otro con la propia vara. Y eso no solo es injusto, es emocionalmente irresponsable. En muchas relaciones, esta frase se convierte en la regla tácita. Cada vez que ella expresa algo que la lastimó, él responde con un tranquila, no fue para tanto. Lo dice con tono de paz, como quien busca armonía. Pero lo que genera es desconexión. Porque lo que ella necesita no es que le bajen el volumen a su dolor, sino que la acompañen a entenderlo. Jung afirmaba que aquello que no se valida, no desaparece, se reprime. Y lo reprimido no se va, se transforma en síntoma, en ansiedad, en silencio. Así que cada vez que una mujer guarda su dolor porque le dicen que no fue para tanto, lo que está haciendo es esconder una parte de su verdad. Y eso, con el tiempo, duele más que la herida original. Lo más insidioso de esta frase es que invita a la autoinvalidación. La mujer empieza a decirse a sí misma, tal vez estoy exagerando,
tal vez no fue tan grave. Y con eso, no solo empieza a justificar la falta del otro, también empieza a perder contacto con su brújula emocional. Deja de confiar en lo que siente. Además, esta frase suele venir acompañada de comparaciones. Hay mujeres que si sufren de verdad, tú tienes suerte, no deberías quejarte. Como si el dolor tuviera que ser extremo para ser válido. Pero cada emoción tiene su historia, su raíz, su eco en la infancia. Y todo lo que se siente, merece ser escuchado. Cuando un hombre te dice que no fue para tanto, no está cuidando tu estabilidad emocional, está negando tu experiencia. Y si eso ocurre repetidamente, no es sensibilidad tuya, es insensibilidad del otro. Cuando una mujer escucha repetidamente la frase no fue para tanto, empieza a moldear su manera de sentir para evitar ser juzgada. Ya no se permite reaccionar con intensidad, ni siquiera ante situaciones que sí la lastiman profundamente. Se convierte en alguien que filtra cada emoción antes de expresarla. Y ese filtro, lejos de protegerla, la encierra. En el plano junguiano, esta actitud representa una desconexión con el ánima, el aspecto femenino interno que nos conecta con la sensibilidad, la creatividad y la intuición. Reprimir las emociones para adaptarse a un juicio externo es como traicionarse a una misma en nombre de la aparente razón. Sofía, una enfermera de 34 años, vivió durante años con un hombre que parecía encantador ante los demás, pero que constantemente minimizaba sus emociones. Si ella lloraba por sentirse sola, él le decía, estás exagerando, no fue para tanto. Solo tuve un día complicado. Si ella se ilusionaba por algo pequeño y él lo ignoraba, y luego se lo reclamaba, él respondía con, no inventes dramas, eso ni importa. Con el tiempo, Sofía comenzó a sentir vergüenza por emocionarse, por reclamar, por hablar de lo que necesitaba. Sentía que cada vez que mostraba una emoción, se abría una puerta al juicio, a la crítica. Y así, poco a poco, dejó de hablar. Dejaba pasar todo. Se decía a sí misma, tal vez no fue para tanto, y se convertía en su propio verdugo emocional. Lo que al principio fue una frase dicha al azar, terminó convirtiéndose en una forma de vida. Una vida donde sus necesidades eran pequeñas, sus tristezas invisibles y sus sueños aplazados. Porque si todo es poco, si nada es tan importante, entonces ¿para qué luchar por ello? Lo más doloroso es que, por fuera, Sofía parecía feliz. Sonreía, era amable, trabajaba duro. Pero por dentro, había una acumulación de silencios no dichos, emociones no expresadas y pequeñas heridas que no sabían que podían cicatrizar. Porque nadie les había dado permiso para doler. Jung decía que la neurosis no es más que el sufrimiento de un alma que no ha encontrado sentido. Y muchas veces, ese sufrimiento nace de sentir cosas profundas y no saber si están bien, porque alguien nos dijo que no era para tanto. Esa duda constante sobre lo que sentimos es lo que enferma la psique. Las variaciones más comunes de esta frase son, estás haciendo un escándalo por nada, otras mujeres lo soportarían mejor, o no entiendo por qué te afecta tanto algo tan simple. En todos los casos, el mensaje es el mismo, lo que sientes no es válido. Y eso es profundamente injusto. Recuperar la voz emocional después de haber sido silenciada tanto tiempo no es fácil. Pero es posible. Se trata de volver a confiar en las propias emociones como brújula, como señales que no necesitan aprobación para ser legítimas. Porque si algo te duele, entonces sí fue para tanto. Tú me haces así. Hay frases que, a simple vista, parecen una declaración de vulnerabilidad. Pero si las miramos más de cerca, son una forma velada de acusación. Tú me haces así es una de ellas. Puede sonar a confesión, a una especie de rendición emocional, pero en realidad es una estrategia inconsciente de trasladar la responsabilidad de los propios actos a otra persona.
En este caso, a ti. Detrás de esas palabras se esconde una sombra que Carl Jung habría señalado con claridad: la proyección. Un hombre que dice esta frase no está reconociendo lo que siente. Está evadiendo su responsabilidad emocional. En lugar de asumir su mal humor, sus celos, su indiferencia o incluso su violencia pasiva, prefiere culparte a ti: si tú no hubieras hecho esto, yo no sería así. Es el viejo truco del victimario que se disfraza de víctima. El que agrede, pero luego dice que fue empujado a hacerlo por lo que tú hiciste o dejaste de hacer. Jung hablaba del mecanismo de defensa de la proyección como una forma de eludir el trabajo interior. En vez de confrontar sus propios impulsos o heridas no resueltas, el hombre proyecta esa carga en ti, y lo hace de manera tan convincente que puedes llegar a dudar: ¿será que realmente lo provoco? ¿Estaré haciendo algo mal para que él reaccione así? Pero la verdad es que nadie tiene el poder de transformar a otro en lo que no es, a menos que ese cambio ya estuviera latente dentro de él. Esta frase suele surgir después de un conflicto. Él se ha portado mal, ha gritado, ha sido frío o hiriente. Y cuando se le enfrenta, en lugar de disculparse, responde con ese clásico: es que tú me haces así. No es un reconocimiento, es un desplazamiento. Está diciendo: yo no tengo el control, tú lo tienes, tú me descontrolas. Pero lo cierto es que esa frase es una renuncia a su propia madurez emocional. También puede aparecer en momentos de tensión acumulada, cuando él ha guardado resentimientos o frustraciones que no se atreve a nombrar con claridad. Y entonces, cualquier gesto tuyo, cualquier palabra o incluso tu silencio, se convierte en el detonante perfecto para justificar su reacción. Pero ojo, los detonantes no crean el fuego, solo lo revelan. Y si él se quema, no es por tu culpa, es por no haber aprendido a sostener su propio calor interno. Lo más peligroso de esta frase es que puede sonar tierna o herida. Puede decirla con lágrimas en los ojos, como si estuviera realmente afectado por su reacción. Y tú, desde tu empatía, puedes caer en la trampa de consolarlo, de pensar que si tú cambias, él dejará de reaccionar así. Pero esa es la trampa: hacerte responsable de lo que él no quiere resolver dentro de sí. Desde la perspectiva junguiana, esta frase es una señal de que su ego está evitando integrar su sombra. No quiere verse como alguien capaz de herir, de perder el control, de ser injusto. Así que necesita un espejo en el que proyectar todo eso. Y ese espejo, muchas veces, eres tú. Pero no porque sea su reflejo, sino porque él ha decidido no mirarse. Escuchar esta frase con frecuencia puede llevarte a modificar tu comportamiento para evitar sus reacciones. Empiezas a caminar con cautela, a medir tus palabras, a silenciar tus emociones. Te conviertes en una cuidadora emocional de alguien que se niega a crecer. Y ese es un lugar profundamente injusto y solitario. Ningún acto de amor debe convertirte en la excusa de otro para no cambiar. Tú me haces así no es una frase de amor, es una frase de evasión. Y si alguien te la dice, mereces preguntarte: ¿realmente quiero seguir cargando con la responsabilidad emocional de alguien que ni siquiera se hace cargo de sí mismo? Cuando una mujer escucha repetidamente "tú me haces así", su sistema emocional comienza a girar en torno a una falsa culpa. No se da cuenta de inmediato, pero empieza a cargar con el peso de una responsabilidad que no le corresponde. Es como si cada reacción desproporcionada de él fuese su error. Así nace un patrón. Ella intenta corregirse, adaptarse, contenerse, pero él sigue repitiendo lo mismo. Porque el problema nunca fue ella. Fue él, y su incapacidad de verse. Este tipo de frase tiene un efecto devastador a largo plazo. No es solo una expresión manipuladora, es un ancla emocional. La mujer empieza a desarrollar la idea de que debe cambiar su forma de hablar, de actuar, de sentir, para evitar provocar a su pareja. Es como si su existencia necesitara ser modificada para no alterar el equilibrio de alguien que ya está roto por dentro.
Y ese proceso silencioso se llama autoaniquilación. Carl Jung decía que lo que no se reconoce se repite, y lo que se proyecta en el otro, impide toda posibilidad de transformación interna. Por eso, el hombre que dice tú me haces así está perpetuando un ciclo de inmadurez emocional. Y la mujer que le escucha, sin darse cuenta, se convierte en el recipiente de esas proyecciones, como si su deber fuera absorber lo que él no sabe digerir. Un caso común es cuando él se pone agresivo verbalmente y luego se justifica diciendo, es que tú sabes cómo me pones cuando hablas así. En vez de pedir perdón, te hace creer que tu tono, tus gestos o tus palabras activaron una especie de monstruo emocional en él. Pero la verdad es que ese monstruo ya estaba ahí. Y tú no eres su creadora, solo fuiste testigo. Con el tiempo, esta dinámica va afectando la autoestima. La mujer empieza a pensar que no sabe comunicarse, que todo lo dice mal, que es demasiado intensa o demasiado fría. Se convierte en una versión de sí misma que no reconoce, una que constantemente se pregunta qué hizo mal, incluso cuando no ha hecho nada. Y esa duda es más destructiva que cualquier grito. Además, esta frase suele mutar en otras similares. Contigo no puedo ser diferente, sacas lo peor de mí, si fueras más paciente, yo no reaccionaría así. Todas tienen en común la misma estructura, tú eres la causa de mi descontrol. Y eso es una forma muy sutil de violencia emocional, porque transforma al victimario en víctima, y a la víctima en culpable. Las consecuencias también se sienten en el cuerpo. El estrés acumulado por intentar evitar conflictos, la ansiedad por no saber cuándo explotará, la fatiga emocional de estar en alerta constante. Jung decía que cuando el alma no puede hablar, el cuerpo grita. Y en estas relaciones, el cuerpo de la mujer suele vivir en modo supervivencia, aun cuando nada visible esté ocurriendo. Otra herida profunda es que esta frase puede alterar tu forma de vincularte incluso después de dejar la relación. Porque el guión interno queda instalado. En relaciones futuras, puedes sentir miedo de expresar lo que sientes, por temor a provocar algo en el otro. Como si amar significara no incomodar, no decir lo que duele, no ser completamente tú. La única forma de romper este ciclo es recuperar tu centro. Recordar que tú no haces a nadie. Que cada persona reacciona desde su mundo interior, desde sus heridas, sus traumas, su historia. Y que si alguien te responsabiliza de su desequilibrio, no está amándote, está evitando mirar hacia adentro. Y tú no estás aquí para ser el espejo de su evasión. Eres muy intensa. Eres muy intensa parece, a primera vista, un comentario casual. Pero en realidad, es una frase que actúa como un freno emocional. Dicha por un hombre hacia una mujer, casi siempre busca contener, suavizar o desacreditar la forma en que ella siente, se expresa o se entrega. No es una simple opinión, es un juicio disfrazado de advertencia. Y como todo juicio, tiene la capacidad de marcar profundamente el alma de quien lo recibe. Carl Jung sostenía que lo emocional no es una debilidad, sino un canal directo hacia el inconsciente. La intensidad no es una falla, es una fuerza que expresa lo que las palabras no alcanzan a nombrar. Cuando una mujer es llamada intensa, muchas veces lo que en realidad está mostrando es una conexión genuina con su mundo interior. Pero en una cultura que premia lo frío, lo medido, lo indiferente, esa conexión puede volverse una amenaza. Esta frase suele aparecer cuando la mujer expresa con claridad lo que quiere, lo que le duele o lo que espera. Cuando no se guarda nada. Cuando mira a los ojos y no le tiembla la voz al decir, esto no me hace bien, esto no me gusta, esto me importa. Entonces, para no lidiar con esa verdad, él responde con lo fácil, es que eres muy intensa. Como si el problema fuera la forma de decirlo, y no el contenido. También puede usarse como una estrategia para desviar el foco de una conversación. Ella está hablando con el corazón en la mano, reclamando un cambio, una necesidad insatisfecha,
un maltrato emocional. Pero él, en lugar de escuchar, se defiende etiquetando. Y al decirle intensa, no solo la hace sentir exagerada, le está diciendo, en el fondo, que no está equilibrada, que siente de más, que debe calmarse. Jung hablaba de la función sentimiento como una de las formas legítimas del alma para comunicarse. Para él, negar esa función era como apagar un canal vital de sabiduría interna. Cuando un hombre desacredita la intensidad emocional de su pareja, en realidad está negando su propia posibilidad de evolucionar a través de esa relación. Porque donde hay intensidad, hay movimiento. Y donde hay movimiento, hay transformación. La mujer intensa suele ser apasionada, observadora, intuitiva, percibe detalles, capta gestos, siente lo que no se dice. Y eso, para un hombre que no está listo para vincularse desde la verdad, puede resultar incómodo, porque ella no acepta lo superficial, quiere profundidad. Y esa demanda no es agresión, es autenticidad. Pero si él no puede dársela, prefiere etiquetarla como problema. El problema no es la intensidad. El problema es que hay hombres que solo saben amar en dosis pequeñas, que solo toleran el afecto si es tibio, el reclamo si es suave, la entrega si es parcial. Y frente a una mujer que lo da todo, que se expresa sin filtros, que siente sin pedir disculpas, se asustan. Y disfrazan ese miedo de racionalidad, es que tú eres demasiado intensa. Esta frase también tiene otras versiones. Te lo tomas todo muy a pecho, reaccionas demasiado, siempre estás en modo drama, te dejas llevar mucho por las emociones. Todas tienen el mismo objetivo, disuadir a la mujer de sentir, de reclamar, de entregarse por completo. Es como si le dijeran, me encantas, pero solo cuando no eres tanto. Lo importante es entender que esa frase no habla de ti. Habla del límite emocional del otro. Habla de su miedo a dejarse tocar, a sentirse vulnerable, a ser atravesado por una emoción auténtica. Porque lo intenso no es peligroso. Lo peligroso es vivir con el alma a medias, conteniéndose por miedo a ser mal interpretada. Y si alguien no puede abrazar tu intensidad, entonces tal vez no está preparado para el tipo de amor que tú sabes dar. Cuando una mujer escucha repetidamente que es muy intensa, algo dentro de ella comienza a contraerse. Al principio, tal vez responde con seguridad, defendiendo su derecho a sentir profundamente. Pero si la frase se repite, si viene de alguien a quien ama o admira, empieza a hacer efecto. Y el efecto es sutil, pero profundo, se vuelve más silenciosa, más contenida, más prudente, no por elección, sino por miedo a molestar. Lo más grave de esta frase es que convierte la intensidad, que es una virtud emocional, en un defecto. La mujer deja de ver su capacidad de entrega, de percepción, de amor profundo como una fuerza, y empieza a verla como un obstáculo. Así, lo que antes era espontaneidad, ahora se convierte en cálculo. Antes decía lo que sentía, ahora lo ensaya. Antes pedía lo que necesitaba, ahora se cuestiona si debería. Jung decía que cuando una emoción no puede expresarse, se transforma en sombra. La mujer que ha sido etiquetada como intensa empieza a reprimir su emoción más genuina, su deseo de conexión auténtica. Ya no pregunta con claridad. Ya no reclama con firmeza. Ya no se permite llorar en voz alta. Y esa censura, lejos de protegerla, la aísla de sí misma. Se vuelve una versión editada de quien era. Daniela, por ejemplo, es una mujer de 30 años que vivió esto con fuerza. Su pareja solía decirle que era demasiado intensa cada vez que ella proponía hablar de la relación, expresar una inquietud o mostrar entusiasmo por algo pequeño. Daniela empezó a evitar las conversaciones profundas. Cuando algo le dolía, se decía a sí misma, no es para tanto, mejor me callo. Y cuando algo la hacía feliz, bajaba el volumen de su alegría para no incomodar. Su intensidad, que antes la hacía brillar, ahora la escondía.
Las consecuencias no solo se sienten en lo emocional, también se manifiestan en el cuerpo. Insomnio, nudos en la garganta, ansiedad flotante, falta de deseo. Jung decía que el cuerpo es el vehículo del alma, y cuando el alma no puede expresarse, el cuerpo se enferma. Una mujer que vive conteniéndose deja de sentirse libre en su propia piel. Vive atrapada entre lo que quiere decir y lo que cree que puede decir sin ser rechazada. Otro efecto silencioso de esta frase es que la mujer empieza a pensar que su forma de amar es demasiado. Y ese pensamiento es una herida, porque la lleva a conformarse con vínculos tibios, con afectos incompletos, con relaciones donde tiene que pedir permiso para sentir. Y así, en lugar de buscar reciprocidad emocional, busca aprobación. Ya no pregunta, ¿esto es sano para mí?, sino, ¿esto me hace ver menos intensa? Las variaciones de esta frase también calan hondo. No hace falta que le digan literalmente eres muy intensa. Basta con un gesto de fastidio cuando se emociona, un silencio incómodo cuando llora, una burla cuando se apasiona por algo. Todo eso es lenguaje también. Y todo eso va moldeando la forma en que ella se percibe, como si sentir profundamente fuera una carga. Con el tiempo, muchas mujeres dejan de reconocerse. Se miran al espejo y no ven la intensidad que las hacía únicas. Ven a alguien que se dosifica, que calcula sus gestos, que calla por miedo a ser juzgada. Y ahí es cuando el daño está hecho. Porque una mujer que deja de confiar en su manera natural de sentir, pierde el acceso a su intuición, a su fuego, a su brújula emocional. Pero hay una verdad que ninguna frase puede destruir: lo que sientes es válido. Tu intensidad es tu energía vital. No necesitas suavizarte para encajar en un amor limitado. No estás hecha para ser pequeña. Estás hecha para brillar sin disculpas. Y si alguien no puede abrazar esa luz, tal vez no merece estar en tu camino. Eso no fue lo que dije, parece una aclaración inocente. Pero en el contexto emocional de una relación, muchas veces es un arma sutil de manipulación. No se trata de corregir un malentendido, se trata de borrar lo que tú entendiste, sentiste o escuchaste. Es una frase que cuestiona tu capacidad de interpretación, que pone en duda tu percepción. Y cuando se repite, comienza a desdibujar la realidad en la mente de quien la escucha. Carl Jung hablaba de la importancia de integrar lo que sentimos como parte esencial de la psique. Para él, negar una emoción o una experiencia interna es como amputar una parte del alma. Cuando un hombre dice eso no fue lo que dije, justo después de que tú expresaste cómo te hizo sentir, lo que está haciendo no es aclarar. Es deslegitimar tu emoción. Está diciendo, tu versión de la realidad es incorrecta. La mía es la verdadera. Esta frase aparece con frecuencia después de una discusión. Él lanza un comentario hiriente, una crítica pasivo-agresiva o una burla disfrazada. Tú respondes con dolor, con enojo o con tristeza. Y entonces, él se defiende, yo no dije eso no fue lo que quise decir, estás entendiendo mal. No se hace responsable del impacto de sus palabras. Se refugia en la ambigüedad para evadir el conflicto. Jung sostenía que la verdad no es solo lo que se dice con palabras, sino también lo que se transmite con energía, con tono, con intención. Negar lo que el otro ha sentido es una forma de desconectarse del vínculo. Es como si dijera, no quiero ver el efecto que tengo sobre ti. Y en ese acto, se rompe la posibilidad de construir una relación basada en autenticidad. Lo más confuso de esta frase es que puede tener cierto grado de verdad. Tal vez literalmente no dijo eso, pero el tono, el gesto, el contexto, todo comunicó otra cosa. Y es ahí donde se instala la trampa. Él se aferra a la literalidad, y tú te quedas con la emoción que no puedes explicar del todo. Así comienza un juego de distorsión donde él es objetivo y tú eres sensible, dramática o confundida.
Este tipo de dinámica crea una grieta en la confianza, porque ya no sabes si puedes confiar en lo que escuchaste. Te vuelves hiperatenta, empiezas a memorizar frases, a revisar conversaciones, a preguntarte si malentendiste otra vez. Y esa duda no es un defecto tuyo. Es una consecuencia de que alguien ha estado manipulando tu percepción lentamente. También hay otras formas de decir lo mismo. Te estás confundiendo, eso no fue lo que quise decir, no tergiverses mis palabras. Todas comparten un mismo objetivo, hacerte dudar de ti. Y cuando la duda entra, la seguridad emocional sale. Porque el lenguaje no es solo lo que se dice, sino lo que se provoca. Y si tú saliste herida, esa herida es real, aunque él jure que no la causó. En relaciones donde esta frase es común, la mujer empieza a autocensurarse. Piensa 1000 veces antes de hablar, toma distancia emocional para no malinterpretar, empieza a creer que su sensibilidad es un problema. Pero no lo es. El problema es vivir con alguien que, en lugar de aclarar, confunde, que en vez de validar, invalida, que no se responsabiliza por lo que comunica, ni por el efecto que produce. La verdad es que tú no estás loca, ni eres intensa, ni estás confundida. Estás sintiendo, estás percibiendo, estás tratando de sostener un vínculo donde se te niega constantemente la legitimidad de tu experiencia. Y esa lucha interna no se resuelve volviéndote más racional, sino recuperando el poder de confiar en lo que sentiste. Porque si algo te dolió, entonces, sí lo dijo. Cuando una mujer escucha frecuentemente "eso no fue lo que dije", comienza a dudar de su capacidad para interpretar la realidad. Al principio, tal vez intenta defenderse, explicar cómo lo entendió, incluso confrontar con ejemplos. Pero si la frase se repite una y otra vez, esa energía de defensa se transforma en inseguridad. Ya no está segura de lo que escuchó, ni de lo que sintió, ni siquiera de si tiene derecho a sentirse así. Esto no es solo confusión. Es una forma encubierta de manipulación emocional conocida como gaslighting. Jung advertía que cuando el contacto con la propia percepción se distorsiona, se produce una escisión interna. La mujer deja de habitar su mundo emocional con certeza y empieza a vivir en función de la validación del otro. Cada sentimiento necesita confirmación. Cada palabra, reinterpretación. Cada duda, justificación. Este tipo de experiencia tiene consecuencias invisibles, pero intensas. La mujer comienza a revisar mentalmente cada conversación. Reproduce escenas en su cabeza, intenta recordar los tonos, las palabras exactas. Y en ese esfuerzo constante por entender bien, va perdiendo espontaneidad. Su comunicación ya no fluye, se vuelve vigilante, controlada, tímida, como si necesitara garantías antes de decir algo. Un ejemplo claro de esto lo vivió Fernanda, una administradora de 28 años. Su pareja solía decir cosas hirientes cuando discutían: "no eres suficiente, siempre haces lo mismo, cansas". Pero cuando ella reaccionaba con dolor, él respondía con calma: "eso no fue lo que dije, estás exagerando, entendiste mal". Al principio, Fernanda se defendía. Luego, empezó a grabar mentalmente las discusiones. Finalmente, dejó de hablar. Prefería callar antes que volver a ser tratada como alguien que no sabe interpretar. El efecto más profundo de esta frase es que debilita el vínculo de una mujer con su intuición. Ya no cree en lo que siente. Si le duele, se pregunta si está exagerando. Si percibe algo raro, piensa que está paranoica. Si se siente incómoda, se obliga a racionalizar. Y esa desconexión emocional es un tipo de abandono interno. Ya no hay un hogar dentro de sí misma donde sus emociones sean bienvenidas. Las variaciones de esta frase también son insidiosas. Algunas pueden sonar como: "no pongas palabras en mi boca, tú entiendes todo mal, eso es cosa tuya, no mía". Todas apuntan al mismo objetivo:
desplazar la atención del contenido hacia la forma. Él ya no responde por lo que dijo, sino por cómo tú lo entendiste, y eso lo convierte en intocable. Siempre tiene una salida, una excusa, un escape. Otra consecuencia grave es que esta frase puede hacer que la mujer comience a depender emocionalmente del juicio del otro. Porque si ella no puede confiar en su percepción, entonces necesita que él le diga lo que realmente pasó, cómo debería sentirse, qué fue lo que quiso decir. Así se instala una dinámica de poder asimétrica, donde él es el único autorizado para definir la realidad emocional de ambos. Jung insistía en que lo reprimido no desaparece, se transforma. Y en este caso, lo que se reprime es la certeza emocional. Lo que se transforma es la confianza. Muchas mujeres, después de relaciones donde esta frase era común, salen con una herida de validación. Les cuesta poner límites, expresar lo que sienten, o confiar en su interpretación de las cosas. Porque alguien les enseñó, a través de la duda, que no eran fiables. Sanar esta herida implica recuperar el derecho a sentir sin pedir permiso. Implica reconocer que lo que tú entendiste también tiene valor. Que si algo te dolió, no importa cómo lo dijo, el impacto es real. Y que el amor no debería hacerte cuestionar constantemente tu percepción. Debería ayudarte a fortalecerla. Porque quien te ama, no te confunde, te aclara. No sé de qué estás hablando puede parecer una frase neutra, casi ingenua. Pero cuando se repite en una relación emocionalmente desigual, se convierte en un arma de doble filo. No es solo una evasión, es una forma de anular el diálogo. Porque cuando alguien afirma que no entiende lo que estás diciendo, a pesar de que tú has sido clara, coherente y emocionalmente honesta, lo que realmente está haciendo es desviar la conversación, desarticular tu voz y dejarte sola frente a una verdad que él no quiere ver. Carl Jung sostenía que el inconsciente opera a través de símbolos, intuiciones y resonancias emocionales. Cuando una mujer señala algo que ha percibido, un cambio de actitud, una mirada extraña, una contradicción, y recibe como respuesta un no sé de qué hablas, se está encontrando con una barrera psíquica. El hombre, en lugar de abrir el diálogo, lo clausura. Y en esa clausura, también cierra la posibilidad de que ambos se vean tal como son. Esta frase suele surgir en momentos clave, cuando ella se atreve a confrontar una actitud ambigua, un comportamiento hiriente, una omisión significativa. Ella está apelando a la intuición, al cuerpo, a la experiencia. Pero él no entra en ese territorio. Prefiere levantar un muro, yo no sé de qué estás hablando. Y al hacerlo, convierte su silencio en negación, su confusión en estrategia, su desconexión en poder. Lo más complejo de esta frase es que genera una sensación inmediata de invalidez emocional. Porque cuando tú sientes algo profundamente y la otra persona afirma no saber de qué se trata, comienzas a cuestionarte. ¿Estaré exagerando? ¿Lo imaginé? ¿Estoy viendo cosas donde no hay? Y ahí es donde la relación se vuelve peligrosa, cuando empieza a erosionarse la confianza en lo que sientes. Jung hablaba del proceso de individuación como la vía para conectar con la verdad del alma. Pero para lograrlo, uno debe estar dispuesto a ver lo que duele. El hombre que dice no sé de qué estás hablando se está protegiendo del espejo que tú representas. Porque tal vez, en el fondo, sí sabe, pero no quiere admitirlo. No quiere que lo pongas frente a su sombra. Esta frase también funciona como un anestésico emocional. Se dice con tono tranquilo, como si de verdad no hubiera nada importante detrás. Pero ese tono, esa calma fingida, muchas veces es más agresiva que un grito. Porque minimiza lo que tú traes, lo reduce a algo sin sentido. Y entonces, tú quedas flotando entre lo que sentiste y lo que él se niega a reconocer. También existen variantes. No entiendo por qué estás diciendo eso no tiene sentido, estás viendo fantasmas. Todas intentan lo mismo, desconectarte de tu certeza, hacerte dudar de tus motivos.
confundir tu claridad. Y cuando esto ocurre con frecuencia, tu energía se va drenando. Porque sostener una conversación con alguien que no quiere ver es como hablarle a una puerta cerrada. La paradoja es que muchas veces él sí entiende. Solo que si admite saber de qué hablas, tendría que asumir una responsabilidad. Y eso implica madurez emocional. Implica mirarse, pedir perdón, cambiar. Por eso, esta frase es tan cómoda, lo exime de todo. No se hace cargo, no se compromete, no se involucra. Entender esto te permite soltar la culpa. Te libera de la necesidad de justificar cada palabra. Porque si tú sabes exactamente de qué estás hablando, si lo sentiste con claridad, si lo observaste con atención, entonces no necesitas que él lo reconozca para que sea verdad. La verdad interna no se vota. No necesita consenso. Solo necesita ser escuchada. Aunque sea solo por ti. Cuando una mujer escucha una y otra vez no sé de qué estás hablando, se produce una fractura silenciosa entre lo que percibe y lo que se le permite sentir. Comienza una guerra interna entre la intuición y la lógica, porque su cuerpo, su energía, sus emociones le dicen que algo no está bien, pero las palabras del otro le dicen que todo está en su cabeza. Y así, empieza a apagarse esa voz interior que alguna vez la guió con fuerza. Carl Jung decía que el alma enferma cuando se aleja de su verdad. Y eso es exactamente lo que ocurre en relaciones donde esta frase se vuelve habitual. La mujer empieza a desconfiar de sí misma. Se repite, quizás me lo imaginé, tal vez estoy exagerando, puede que haya sido solo una coincidencia. No porque no sepa lo que siente, sino porque alguien más ha sembrado la duda en ese terreno sagrado. Un caso muy común es el de Valeria, una mujer de 35 años, médica, sensible e intuitiva. En su relación con Pablo, notaba pequeñas cosas, respuestas cortantes sin motivo, salidas inesperadas, un cambio en el lenguaje corporal. Cada vez que intentaba hablarlo, él decía, no sé de qué estás hablando, Valeria. Estás viendo cosas. Con el tiempo, Valeria dejó de hablar. Y comenzó a pensar que estaba paranoica. Pero la ansiedad no desaparecía. Solo se convirtió en insomnio, migrañas y un nudo constante en el estómago. El impacto de esta frase va más allá del plano emocional. También afecta la relación con el entorno. La mujer empieza a retraerse. Ya no comparte lo que siente con amigas, porque teme que la juzguen o le digan lo mismo. Seguro estás exagerando. Así, el aislamiento se profundiza. Y cuando una mujer se aísla de su red de apoyo, se vuelve más vulnerable a seguir en un vínculo que la daña, solo porque duda de su percepción. Además, esta frase puede volverse parte de su voz interna. Incluso después de dejar la relación, hay situaciones donde algo no se siente bien, y de inmediato aparece ese pensamiento, no sé de qué estoy hablando. Como si ya no pudiera confiar en sus propias palabras. Como si necesitara pruebas, validaciones, autorizaciones externas para creer en su intuición. También se instala la autojustificación constante. Cada emoción debe ser explicada. Cada incomodidad debe pasar por un filtro de racionalidad. Ya no se permite simplemente decir, esto me molesta, esto no me cuadra. Porque alguien le enseñó que sentir no era suficiente, que si no puede explicarlo, entonces no vale. Jung enseñaba que el alma sabe mucho antes que la mente, que la intuición es una forma de sabiduría más antigua que el pensamiento. Pero cuando esta frase se repite, la intuición se debilita. No porque sea menos cierta, sino porque ha sido descalificada tantas veces, que empieza a esconderse. Y una mujer sin conexión con su intuición camina por la vida con una venda invisible. Las variaciones de esta frase son muchas. A veces se disfraza de preguntas, ¿por qué dices eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué te pasa ahora? Otras veces, simplemente con un silencio burlón, una risa incómoda o una mirada que dice,
estás diciendo tonterías. Todo eso suma, todo eso cala, todo eso duele. La única forma de desinstalar esa voz es volver a confiar en ti, aunque no tengas pruebas, aunque no puedas explicarlo del todo, aunque el otro jure que no entiende. Porque tú sí sabes, porque tu cuerpo lo sabe, porque lo sentiste, y nadie más tiene autoridad sobre lo que tú percibes. No estás loca, no estás equivocada, solo estás despertando a una verdad que no todos tienen el valor de aceptar. Tú me haces desconfiar. Es una frase que, a primera vista, parece una confesión de inseguridad, pero en realidad, encierra una acusación profunda, porque no está hablando de un miedo propio, está trasladando ese miedo al otro. Está diciendo, si yo no confío, es por tu culpa. Es una frase que oculta control detrás de vulnerabilidad, y que Carl Jung interpretaría como una proyección defensiva, el intento de evitar mirar dentro, culpando a lo que está fuera. Lo más curioso es que muchas veces esta frase se dice con un tono que parece dolido, casi suplicante. Y por eso, al inicio, no genera sospechas. Una mujer puede pensar, lo dice porque le importo, tiene heridas del pasado, está luchando por abrirse. Pero con el tiempo, esa supuesta confesión se convierte en un argumento para justificar celos, cuestionamientos y actitudes que rozan el control emocional. Para Jung, los vínculos verdaderos requieren conciencia de la sombra. Y uno de los rasgos más comunes de la sombra masculina no integrada es el miedo al abandono disfrazado de desconfianza. El hombre que no ha sanado sus propias heridas proyecta en la mujer sus temores más oscuros. Y en lugar de hacerse cargo de ellos, dice, eres tú la que me hace sentir así. Es una forma de evitar la responsabilidad emocional. Esta frase suele surgir en situaciones cotidianas, una conversación con un amigo, un mensaje que no respondió rápido, un día en que ella necesitó espacio. Y él, en vez de expresarlo con madurez, acusa, tú me haces desconfiar. Es decir, el problema no es lo que siento, sino que tú provocas que lo sienta. Y así, sin darse cuenta, la relación comienza a basarse en la vigilancia y no en la libertad. Es importante observar que esta frase instala una lógica perversa. Tú te conviertes en la responsable de que él se sienta inseguro. Y por ende, debes adaptarte para evitar activarle esa desconfianza. Es decir, debes cambiar tu comportamiento, tus relaciones, tus palabras, para que él no se sienta mal. Pero esa no es tu tarea. Y ese peso no te pertenece. También hay una trampa más profunda. Porque esta frase, aunque parezca una petición de ayuda, es en realidad una exigencia. No está diciendo, acompáñame a sanar mi herida. Está diciendo, actúa como yo necesito para que no me sienta así. Es una forma pasiva de control. Y si no se detecta a tiempo, puede volverse una dinámica tóxica donde el amor está condicionado por la vigilancia emocional. Las variantes también son frecuentes. No confío porque tú no das seguridad, a veces siento que me ocultas cosas, me cuesta confiar porque cambias mucho. Todas estas frases desplazan la atención hacia ti, como si fueras la fuente de un problema que tiene raíces mucho más profundas. Jung lo habría llamado una defensa del ego, el intento del yo de mantenerse intacto, culpando al otro de su fragmentación. Y lo más peligroso es que muchas mujeres, desde su empatía, intentan dar más confianza. Se explican más, dan detalles, piden permiso, hacen malabares para no generar dudas. Pero la desconfianza no se disipa con más control. Se disuelve con autoconciencia. Y si él no está dispuesto a mirar adentro, entonces nada de lo que tú hagas lo hará sentir seguro. Porque la confianza no se exige, se construye. Y si alguien te culpa por lo que siente, en lugar de invitarte a comprenderlo, entonces lo que quiere no es una relación, es una coartada emocional para no crecer.
Y tú no estás aquí para ser el alivio de las heridas que otro no quiere sanar. Cuando una mujer escucha constantemente "tú me haces desconfiar", algo dentro de ella empieza a cambiar. Ya no se mueve desde su autenticidad, sino desde la precaución. Comienza a analizar sus palabras antes de decirlas, sus gestos antes de mostrarlos, sus relaciones antes de disfrutarlas. Vive intentando no activar esa desconfianza en él, como si fuera responsable de una bomba emocional que no sabe cuándo va a estallar. Carl Jung explicaba que la culpa interiorizada, que no proviene de una verdadera transgresión, sino de una imposición ajena, puede desorganizar la psique. Y eso es lo que le ocurre a la mujer en esta situación. Empieza a cargar una culpa que no le pertenece. Se siente culpable por ser amable, por hablar con libertad, por necesitar espacio. Se cuestiona si es demasiado abierta, si debería actuar distinto, si sin querer está generando sospechas. Y en ese cuestionamiento se va alejando de sí misma. Carolina, una mujer de 33 años que trabaja como psicóloga infantil, comenzó una relación con un hombre que al principio parecía atento, comprometido y sensible. Pero con el tiempo, ante cada pequeña situación, una llamada que no contestó, una salida con amigas, una respuesta breve, él le decía: "Es que tú me haces desconfiar". Carolina, desde su deseo de construir algo sano, empezó a adaptarse. Evitó hablar de ciertas amistades, explicó todos sus movimientos, sacrificó espacios personales, hasta que un día se dio cuenta de que ya no estaba siendo ella misma. Y ese es uno de los efectos más dolorosos de esta frase, que la mujer, para no provocar desconfianza, empieza a alejarse de su verdad. Modifica su forma de vivir. Su identidad se va encogiendo, acomodándose, ocultándose. Se convierte en una versión diseñada para tranquilizar al otro. Pero en ese proceso, también se traiciona a sí misma. Otra consecuencia grave es que se altera el equilibrio de poder en la relación. Porque ahora, la mujer siente que debe rendir cuentas por todo. Que necesita demostrar su inocencia, su lealtad, su transparencia. Y esa dinámica, aunque no se diga con palabras, es una forma de subordinación emocional. El otro se convierte en juez, y ella en acusada, siempre tratando de probar que no está haciendo nada malo. Esta frase también afecta profundamente la autoestima. La mujer empieza a creer que hay algo en ella que genera desconfianza. Se pregunta si es demasiado libre, demasiado extrovertida, demasiado cambiante. Y así, sin darse cuenta, comienza a limarse los bordes, a apagarse, a encajar. Porque si no lo hace, teme perder la relación. Pero lo que en realidad pierde es su esencia. Jung decía que cuando se sacrifica el yo por la aceptación externa, se genera una sombra interna que luego se manifiesta en forma de ansiedad, tristeza o incluso enfermedad. La mujer que vive bajo este tipo de culpa suele desarrollar síntomas físicos, agotamiento, opresión en el pecho, dificultad para dormir, porque su cuerpo está viviendo en constante tensión, como si tuviera que justificarse por existir. Con el tiempo, la frase "tú me haces desconfiar" puede convertirse en una barrera para establecer vínculos sanos en el futuro. Incluso cuando esa relación termina, la mujer puede sentir que necesita explicar todo en sus nuevas relaciones. Tiene miedo de ser malinterpretada, de ser juzgada, de volver a ser la causa de una inseguridad ajena. Y eso impide que se muestre tal como es. Lo importante es entender que la desconfianza que otro siente no es tu carga. Es su historia, su herida, su trabajo pendiente. Y si alguien decide culparte por lo que aún no has sanado en sí mismo, no está amándote, está utilizándote como escudo. Tú no estás aquí para probar que eres confiable. Estás aquí para ser libre. Y quien no pueda confiar en ti, sin necesitar que te recortes para caber en su miedo, simplemente no está listo para el tipo de amor que mereces. Llega un momento en la vida de toda mujer donde algo dentro de ella se quiebra, pero no hacia afuera. No es un grito, no es un reclamo. Es un silencio.
Un silencio distinto. Uno que no nace del miedo, sino de la comprensión más profunda, que no importa cuántas veces trates de explicarte, de justificarte, de adaptarte, si alguien no quiere verte, nunca lo hará. Y en ese instante, sin necesidad de una gran despedida, algo empieza a despertar dentro de ti. Carl Jung decía que la transformación no ocurre en los momentos de claridad, sino en los momentos de sombra, cuando nos vemos obligadas a elegir entre seguir abandonándonos o empezar a volver a casa. Cada frase que te minimizó, cada palabra que sembró duda, cada gesto que desdibujó tu verdad, fueron piedras en el camino. Pesadas, sí. Dolorosas, sí. Pero también necesarias. Porque solo a través de esas heridas pudiste encontrar la urgencia de tu propio renacimiento. Cuando una mujer empieza a cuestionar no solo lo que le dicen, sino el por qué le resuena tanto, comienza a reconectar con su brújula interna. Deja de preguntar, ¿estoy exagerando? ¿Soy muy intensa? ¿Será que yo provoco esto? Y empieza a preguntarse algo mucho más poderoso. ¿Qué parte de mí sigue creyendo que tiene que explicarse para ser amada? Y esa pregunta no tiene vuelta atrás. Porque cuando una mujer la formula, su despertar es inminente. Todo lo que viviste, cada frase que te confundió, cada palabra que te hizo dudar de ti misma, no fue en vano. Fue el lenguaje retorcido de un alma que necesitaba recordar quién era antes de intentar encajar. Y aunque en su momento dolió, aunque te robó lágrimas y noches de insomnio, hoy puedes verlo con otros ojos. No te destruyó, te reveló. La mujer que atraviesa ese umbral ya no busca que el otro le confirme su valía. No necesita explicarse. No pide permiso para sentir. No disminuye su luz para no incomodar. No le teme a la palabra intensa, ni a la palabra difícil, ni siquiera a la palabra loca. Porque entiende que quienes realmente saben amar, no etiquetan, abrazan. Y aquí estás ahora, parada al borde de esa transformación. No estás aquí por casualidad. No estás escuchando estas palabras por accidente. Algo dentro de ti ya sabía que era tiempo. Tiempo de dejar de rogar por comprensión. Tiempo de dejar de traducirte para que te entiendan. Tiempo de recuperar la voz que fue silenciada por frases disfrazadas de amor. Porque el amor verdadero no te hace chiquita. No te llena de dudas. No te obliga a vivir midiendo cada paso, cada gesto, cada emoción. El amor verdadero te expande, te libera, te respeta y empieza, siempre, contigo. Y justo ahora, en este instante, tienes en tus manos el poder de elegir. Puedes seguir cargando las frases que otros dejaron tatuadas en tu piel, o puedes soltarlas. No para olvidar lo vivido, sino para recordar lo que siempre fuiste antes de intentar ser menos para agradar. Si llegaste hasta aquí, no es solo porque estas palabras te resonaron. Es porque, en algún rincón de tu historia, esas frases dejaron marcas invisibles. Y sin embargo, aquí estás, con el alma aún latiendo, con la fuerza de quien no se rinde, con la mirada de quien empieza a recordar su valor. No cualquier persona llega hasta este punto. Solo quienes ya están despertando. Te prometimos una clave poderosa para identificar cuando estas frases vienen camufladas, y ahora la tienes. Si una palabra, aunque suene suave, te hace dudar de ti, silenciar tu intuición o pedir perdón por sentir, esa palabra no es amor. Es disfraz. Es control. Es fragmentación. La forma puede cambiar. A veces será una risa irónica, otras una caricia tibia con una frase venenosa. Pero el efecto es el mismo, la erosión silenciosa de tu verdad. Hoy lo sabes, no estás loca, ni exageras, ni eres difícil. Eres consciente, eres profunda, eres completa. Y quien no pueda sostener tu intensidad, tu claridad o tus emociones, no está preparado para el tipo de amor que mereces. No te acomodes más en espacios que te piden encogerte. No normalices palabras que te hacen daño. Porque hay algo sagrado en ti que no merece ser negociado nunca más. Tu voz.
Gracias por haberte quedado hasta el final. Gracias por haber elegido escucharte a través de estas palabras. Y si algo de todo esto tocó una fibra dentro de ti, te invito a compartirlo en los comentarios. Cuéntanos tu experiencia. No sabes cuántas otras personas pueden sentirse acompañadas, validadas, o incluso salvarse de seguir en silencio, solo por leerte. Tu historia también puede ser un faro para alguien más. Y si conoces a alguien que esté pasando por algo parecido, una amiga, una hermana, tu madre, incluso tu yo del pasado, mándale este video. No sabes la diferencia que una verdad a tiempo puede hacer en una vida. Suscríbete y activa la campanita para recibir más contenido como este. Aquí estamos creando un espacio donde sanar no es debilidad, donde sentir no es exageración, y donde nombrar lo que duele es el primer acto de libertad. Nos vemos en el próximo video.